Mi nombre es Luz Helena Vargas y tengo 65 años. Durante 19 años pensé que conocía perfectamente al hombre con el que estaba casada. Pensé que Salvador era un hombre tranquilo, un hombre de rutinas simples, alguien predecible. Pero una noche de octubre descubrí que en realidad había estado viviendo con un completo desconocido. Todo comenzó con algo que parecía inofensivo. Aquella tarde Salvador llegó a la casa con una sonrisa extraña y me dijo que había hecho una reservación para cenar. Eso ya era raro. En casi 2 décadas de matrimonio, salir a cenar no era algo que él hiciera de manera espontánea. Siempre decía que gastar dinero en restaurantes era innecesario. Pero esa noche insistió. Dijo que había pedido un Uber y que debíamos salir de inmediato. Recuerdo haber sentido una inquietud extraña mientras me ponía el abrigo. No sabía explicar por qué, pero algo en su forma de hablar, en la rapidez con la que quería que saliéramos, me hacía sentir incómoda. Cuando abrí la puerta de la casa, el aire frío de octubre me golpeó el rostro. El coche ya estaba esperando frente a la acera. Pero no era el tipo de auto que uno suele ver cuando pide un Uber. Era un sedán negro, con las ventanas oscuras, estacionado con el motor encendido. El conductor no salió, no tocó la bocina, solo estaba ahí, esperando. Salvador puso su mano en mi espalda, empujándome suavemente hacia el coche. Fue entonces cuando escuché un grito. «Señora Luz, escóndase, no entre a ese auto». La voz venía de la casa de al lado. Era Roberto, mi vecino de 67 años, parado en su porche con los brazos levantados, como si intentara detener algo terrible. Su voz no era una advertencia tranquila, era desesperación pura. Salvador se tensó inmediatamente. «Ese viejo siempre se mete donde no lo llaman», murmuró con irritación. «No le haga caso». Pero algo en los ojos de Roberto me hizo detenerme. Nunca lo había visto así. Por un segundo, fingí seguir caminando hacia el coche. Luego, de repente, corrí hacia la casa de Roberto. Entré y él cerró la puerta detrás de nosotros. 1 hora después, nuestra tranquila calle estaba llena de luces rojas y azules. 10 patrullas de policía rodeaban mi casa. Vi a Salvador de pie en la acera mientras los oficiales lo esposaban. Cuando comenzaron a llevárselo, levantó la cabeza y me miró a través de la ventana. Nunca olvidaré esa mirada, fría, llena de odio, y entonces gritó una frase que todavía hoy resuena en mi cabeza. «Arruinaste todo». En ese momento yo no entendía lo que quería decir. No sabía qué era exactamente lo que había arruinado, pero a la mañana siguiente, sentada en una sala de interrogatorios de la policía, descubriría algo que transformaría mi vida para siempre. Algo que convertiría mis 19 años de matrimonio en una mentira aterradora. Y hasta hoy sigo haciéndome la misma pregunta. ¿Por qué mi propio esposo necesitaba que yo subiera a ese auto aquella noche? Cuando recuerdo esa noche ahora, todo parece muy claro. Pero en ese momento no lo era. Las cosas extrañas no llegaron de golpe. Llegaron poco a poco, como pequeñas grietas en una pared que uno no nota hasta que un día todo comienza a derrumbarse. Si miro hacia atrás, creo que todo empezó unos 6 meses antes de aquella noche de octubre. Salvador cambió. No fue un cambio dramático al principio. Más bien, fue una serie de pequeños detalles que, en ese momento, parecían normales. O al menos yo quería creer que lo eran. Por ejemplo, empezó a interesarse demasiado por mi teléfono. Una tarde entró a la sala mientras yo hablaba con mi amiga Elena. Cuando colgué, me preguntó con un tono aparentemente casual de qué habíamos hablado. Le dije que Elena quería que nos reuniéramos para tomar café como hacíamos antes. Salvador frunció el ceño. Me dijo que Elena estaba muy ocupada últimamente con sus nietos, que seguramente solo estaba siendo amable, pero que tal vez yo no debía insistir. Al principio no le di importancia. Pensé que tal vez tenía razón. Pero unas semanas después ocurrió algo parecido con otra amiga, Rosa. Yo quería visitarla porque había escuchado que había tenido problemas de salud. Salvador dijo que no era buen momento, que Rosa necesitaba descansar y que no debíamos molestarla. Siempre tenía una razón lógica. Siempre parecía preocupado por los demás. Y poco a poco dejé de llamar. También comenzó a sugerir que yo debía quedarme más en casa. Decía que estaba cansada, que debía descansar, que ya no tenía la misma energía que antes. Lo decía con una sonrisa amable, como si realmente se preocupara por mi bienestar. Con el tiempo mi mundo se volvió más pequeño. Sin darme cuenta, mis días comenzaron a girar únicamente alrededor de nuestra casa. Fue en ese mismo periodo cuando Salvador empezó a darme unas pastillas cada mañana. Las llamaba vitaminas para la presión. Yo siempre había tenido la presión un poco alta, así que no me pareció extraño.
Él me las entregaba con un vaso de agua mientras preparaba el desayuno. Decía que el médico había recomendado algo suave para ayudarme a mantenerme estable. Nunca vi la caja de esas pastillas. Nunca vi una receta. Simplemente confié. Las tomé todos los días durante meses. Después de un tiempo empecé a sentirme diferente. Me sentía más cansada de lo normal. A veces me costaba concentrarme en cosas simples, como leer o recordar dónde había dejado mis llaves. También olvidaba conversaciones pequeñas. Pensé que era la edad. A los 65 años uno empieza a aceptar ciertas cosas. Pensé que tal vez mi mente estaba cambiando, que era parte natural de envejecer. Salvador siempre tenía una explicación tranquilizadora. Decía que era normal. Decía que debía descansar más. Decía que las vitaminas ayudarían. Por eso, cuando esa tarde de octubre llegó a casa con flores, me sorprendió tanto. Salvador nunca compraba flores. En 19 años de matrimonio, solo lo había hecho en ocasiones muy específicas. Aniversarios, cumpleaños o algún evento especial. Pero ese día no era nada de eso. Entró a la cocina con un pequeño ramo en la mano y una sonrisa que parecía demasiado forzada. Las dejó sobre la mesa como si fuera el gesto más natural del mundo. Algo me llamó la atención inmediatamente. El papel que envolvía las flores tenía el logotipo de una gasolinera. No eran flores de una floristería. Eran flores compradas en una estación de servicio. No dije nada, pero lo noté. Luego me dijo que había hecho reservaciones para cenar en un restaurante italiano que a mí me gustaba mucho. Eso también era extraño. Salvador siempre decía que salir a cenar era un gasto innecesario, pero esa noche insistía en que saliéramos. Dijo que había pedido un Uber y que el coche llegaría en pocos minutos. Recuerdo haber mirado el reloj de la cocina. Eran las 7:20 de la tarde. Todo parecía demasiado apresurado. Me pidió que me pusiera el vestido azul que usé en nuestro aniversario hace algunos años. Mientras subía las escaleras para cambiarme, sentí una inquietud difícil de explicar. No era miedo exactamente. Era más bien una sensación de que algo no encajaba. Cuando bajé de nuevo, Salvador ya estaba esperando cerca de la puerta con mi abrigo en la mano. Su actitud parecía amable, pero también noté algo extraño. Estaba nervioso. Sus manos temblaban ligeramente. En ese momento, escuchamos el sonido de un coche deteniéndose frente a la casa. Salvador miró por la ventana y dijo que el Uber había llegado. Abrimos la puerta y salimos. El aire frío de octubre me hizo estremecer. Frente a la casa, estaba estacionado un sedán negro con las ventanas oscuras. El motor estaba encendido. El conductor no salió. No hizo ningún gesto. Solo esperaba. Salvador puso su mano en mi espalda y comenzó a guiarme por el camino hacia el coche. Y entonces escuchamos la voz de Roberto desde la casa de al lado. Un grito fuerte, urgente, lleno de alarma. Se levantó de su porche y agitó los brazos. Yo nunca lo había visto comportarse así. Sus ojos estaban fijos en el coche. Luego dijo algo que me dejó completamente helada. Ese no es un Uber normal. Entré a la casa de Roberto con el corazón golpeando tan fuerte en mi pecho que apenas podía respirar. Él cerró la puerta detrás de nosotros y corrió la cortina de la ventana que daba hacia la calle. Por un momento ninguno de los dos habló. Yo solo podía mirar hacia afuera. Desde la sala de Roberto se alcanzaba a ver claramente el frente de mi casa. Salvador seguía de pie junto al sedán negro, hablando por teléfono con movimientos nerviosos. Caminaba de un lado a otro como si algo hubiera salido mal. Y en ese instante, supe que lo que Roberto había gritado no era una exageración. Algo realmente no estaba bien. Me giré hacia él con las manos temblando. ¿Qué está pasando, Roberto? Mi voz salió casi como un susurro. Roberto respiró profundamente antes de responder. Su expresión era seria, muy distinta a la sonrisa tranquila con la que normalmente me saludaba cada mañana cuando regaba sus plantas. Señora Luz, dijo con calma, necesito que confíe en mí. Asentí sin decir nada. Entonces me explicó algo que me dejó completamente desconcertada. Durante las últimas 6 semanas, él había notado cosas extrañas alrededor de mi casa. Al principio pensó que tal vez estaba imaginando cosas, pero cada día se volvía más evidente que algo no encajaba. Me contó que había visto coches desconocidos estacionados en la calle por la noche. No eran vecinos. Eran vehículos que llegaban, se quedaban allí durante horas y luego se marchaban sin que nadie bajara. A veces el motor permanecía encendido. A veces simplemente esperaban. Pensé que tal vez eran visitas de Salvador, dijo Roberto, pero nunca vi que entraran a la casa. Luego mencionó algo que me hizo sentir un escalofrío. Había visto a Salvador hablando por teléfono en el jardín varias veces, siempre tarde por la noche, siempre en voz baja.
Roberto no podía escuchar lo que decía, pero podía ver su comportamiento. Parecía estar discutiendo algo importante, algo secreto. Yo traté de encontrar una explicación lógica. Salvador siempre había manejado algunos asuntos financieros por teléfono. Tal vez era trabajo, tal vez eran cosas del banco, pero Roberto negó con la cabeza. No era solo eso. También había visto a un hombre desconocido caminando frente a mi casa varias veces durante las últimas semanas. Un hombre que parecía observar la propiedad como si estuviera estudiándola. Cada vez que Roberto lo veía, el hombre desaparecía rápidamente. Sentí como el frío recorría mi espalda. No tenía idea de nada de eso. Roberto me miró directamente a los ojos. Esta noche fue cuando todo se volvió claro, dijo. Cuando vio el sedán negro detenerse frente a mi casa, algo le llamó la atención inmediatamente. No era el tipo de coche que normalmente recoge pasajeros de Uber. Pero no fue eso lo que lo alarmó de verdad. Fue el conductor. Roberto lo reconoció. Y cuando lo reconoció, supo exactamente lo que estaba pasando. ¿Quién es?, pregunté con voz temblorosa. Roberto dudó unos segundos antes de responder. Cuando trabajaba como policía, hace algunos años, participé en el arresto de ese hombre. El aire en la habitación pareció volverse más pesado. ¿Por qué lo arrestaron? Roberto me miró con una expresión grave. Secuestro. Sentí como si alguien hubiera apagado todos los sonidos del mundo. Secuestro. La palabra parecía imposible dentro de mi propia historia. Yo no conocía criminales. Yo vivía una vida tranquila. O al menos eso creía. Roberto continuó hablando. Ese hombre había estado involucrado en un caso donde intentaron llevarse a una mujer mayor de su casa. Querían hacerla desaparecer y luego tomar control de su dinero. Cuando vi ese coche frente a su casa esta noche, dijo Roberto, supe que no podía quedarme callado. Por eso gritó. Por eso me pidió que no entrara al coche. Por eso había llamado a la policía incluso antes de que yo cruzara la calle hacia su casa. En ese momento escuchamos sirenas a lo lejos. Cada vez más cerca. Roberto se acercó a la ventana y miró hacia la calle. Ya vienen. Yo todavía estaba tratando de procesar lo que me estaba diciendo. No podía aceptar la idea. Salvador no podía estar involucrado en algo así. Habíamos vivido juntos durante 19 años. 19 años. Era imposible. Salvador es mi esposo, dije finalmente. Roberto no respondió inmediatamente. En lugar de eso, me hizo una pregunta inesperada. Una pregunta tan simple, que al principio no entendí por qué la hacía. ¿Quién controla su dinero, señora Luz? Lo miré confundida. ¿Mi dinero? Sí, respondió con calma. Sus cuentas bancarias, sus ahorros. ¿Quién los maneja? La respuesta salió automáticamente. Salvador. Siempre había sido así. Él decía que era más práctico, que yo no tenía que preocuparme por cosas complicadas como inversiones o transferencias bancarias. Durante años acepté eso sin cuestionarlo. Roberto asintió lentamente, como si esa respuesta confirmara algo que ya sospechaba. Se quedó en silencio unos segundos, mirando el suelo, pensando. Luego levantó la mirada hacia mí. Su expresión era seria, pero también había algo más en sus ojos. Una mezcla de tristeza y certeza. Entonces creo que sé por qué querían llevarte en ese auto. A la mañana siguiente apenas había dormido. Pasé la noche en la casa de Roberto mirando el techo, escuchando cada sonido de la calle y tratando de entender lo que había pasado. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver la escena de la noche anterior. El coche negro, el grito de Roberto, las luces de las patrullas y la mirada de Salvador cuando lo esposaron. Muy temprano llegó un oficial para llevarme a la estación de policía. El edificio olía a café viejo y a papeles húmedos. Me condujeron a una pequeña sala con una mesa metálica y 2 sillas. Allí me esperaba el detective encargado del caso. Se presentó como el detective Javier Martínez. Era un hombre de unos 40 y tantos años, con voz tranquila y mirada firme. Desde el primer momento, trató de hablar conmigo con respeto, como si supiera que todo lo que estaba a punto de escuchar sería difícil de aceptar. Señora Luz, dijo mientras abría una libreta, necesitamos entender algunos detalles sobre su situación. Asentí. Mi mente todavía estaba nublada por el cansancio y la confusión. El detective comenzó con preguntas simples. ¿Cuánto tiempo llevaba casada con Salvador? 19 años, respondí. Si compartíamos cuentas bancarias. Le expliqué que Salvador manejaba prácticamente todo lo relacionado con el dinero. Durante años, él había insistido en encargarse de los pagos, las transferencias y las inversiones. Decía que era más sencillo así. Martínez tomó nota con calma. Luego me preguntó si tenía ahorros. Sí, respondí.
Aproximadamente $80,000. También le dije que la casa donde vivíamos estaba completamente pagada. Era una casa modesta, pero en nuestra zona su valor era de alrededor de $300,000. El detective anotó cada cifra con cuidado. Después levantó la mirada hacia mí. ¿Salvador tenía acceso a todas sus cuentas? Sí, dije. Él siempre manejó las finanzas. El silencio que siguió en la sala se sintió pesado. Martínez cerró lentamente su libreta y apoyó las manos sobre la mesa. Señora Luz, dijo con voz suave, durante la detención de su esposo, anoche confiscamos su teléfono. Sentí un pequeño nudo en el estómago. En ese teléfono encontramos varios mensajes que creemos que usted debería conocer. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Mensajes entre Salvador y una persona llamada Carmen. El nombre me resultaba familiar. Carmen era la hija de Salvador de su primer matrimonio. Al menos eso era lo que él siempre me había dicho. Vivía en otro estado y solo hablábamos por teléfono de vez en cuando. Parecía una mujer amable. Siempre preguntaba cómo estaba mi salud. Siempre parecía preocupada por mí. El detective deslizó una hoja sobre la mesa. Era una impresión de una conversación. Señaló una línea específica. Lea esto, por favor. Me incliné hacia adelante. Las palabras estaban allí, claras, simples, pero al mismo tiempo completamente incomprensibles para mí. Las pastillas ya están funcionando. Sentí que algo dentro de mí se detenía. Levanté la mirada lentamente. ¿Qué significa eso? El detective respiró hondo antes de responder. Señora Luz, durante el registro de su casa encontramos varios frascos de medicamentos escondidos en el dormitorio. No son vitaminas. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Son sedantes, continuó el detective. Medicamentos fuertes que pueden causar confusión, somnolencia y problemas de memoria cuando se toman de manera continua. Las palabras comenzaron a girar en mi cabeza. Recordé las pequeñas pastillas blancas que Salvador me daba cada mañana. Recordé el vaso de agua en la mesa del desayuno. Recordé las veces que me sentía cansada sin razón, las veces que olvidaba cosas simples, las veces que me sentía desconectada de todo. Yo pensé que era la edad, murmuré. Martínez negó suavemente con la cabeza. No, señora Luz. Según nuestras primeras estimaciones, usted ha estado tomando pequeñas dosis de sedantes durante varios meses. La habitación parecía girar lentamente. Mi esposo, el hombre con quien había compartido mi vida durante casi 2 décadas, me había estado drogando. Todos los días. ¿Con qué propósito? Pregunté casi sin voz. El detective guardó silencio unos segundos. Creemos que la intención era mantenerla desorientada, explicó finalmente. Lo suficiente para que no hiciera demasiadas preguntas sobre ciertos documentos o decisiones financieras. Mis manos comenzaron a temblar sobre la mesa. Pero lo que dijo después fue aún peor. Porque eso no es todo lo que encontramos en esos mensajes, añadió. Miré nuevamente la hoja de papel. Había más conversaciones, más frases, más planes. Pero había algo que todavía no entendía. Detective, dije lentamente. Carmen es su hija. ¿Por qué estaría hablando con él de esta manera? El detective me miró con una expresión que mezclaba compasión y gravedad. Entonces, dijo algo que cambió completamente la forma en que veía toda mi vida. Señora Luz, necesitamos que entienda algo muy importante. Carmen no es la hija de Salvador. Cuando el detective Martínez dijo que Carmen no era la hija de Salvador, sentí que el aire desaparecía de la habitación. Durante varios segundos no pude decir nada. Solo me quedé mirándolo, esperando que aclarara lo que acababa de decir, esperando que de alguna forma todo fuera un malentendido. Pero su expresión no cambió. Señora Luz, dijo con calma, sabemos que su esposo le presentó a Carmen como su hija de un matrimonio anterior, pero nuestros registros muestran algo muy diferente. Sentí un frío recorrerme la espalda. Entonces, ¿quién es Carmen?, pregunté. El detective tomó una carpeta gruesa que estaba sobre la mesa y la abrió lentamente. Dentro había varias fotografías y documentos. Carmen Rivera, dijo mientras me mostraba una de las fotos, no tiene ninguna relación familiar con Salvador. Según nuestras investigaciones, ella ha trabajado con él durante años. La palabra trabajar me confundió. ¿Trabajar en qué? El detective respondió sin rodeos. En estafas. Me quedé inmóvil. Carmen no era una hija preocupada que me llamaba para saber cómo estaba mi salud. No era una mujer amable e interesada en nuestra familia. Era parte del plan. Martínez continuó explicando que Carmen y Salvador habían formado un tipo de sociedad criminal. Ella tenía un papel muy específico. Su trabajo era acercarse emocionalmente a las víctimas. Se hacía pasar por hija,
sobrina o familiar preocupado. Llamaba con frecuencia, preguntaba por la salud, por la vida diaria, por las preocupaciones financieras. Poco a poco ganaba la confianza de la persona. Mientras tanto, Salvador trabajaba desde dentro, como esposo, como amigo cercano, como alguien que tenía acceso directo a la vida de la víctima. Mi mente empezó a reconstruir recuerdos que antes parecían normales. Las llamadas de Carmen, su tono amable, las preguntas sobre mi salud, las preguntas sobre mi dinero, las veces que me decía que debía pensar en mi futuro, que debía asegurarme de tener protección financiera. En ese momento todo comenzó a tener un significado diferente. «Detective», dije con voz temblorosa, «¿cuánto tiempo llevaba esto pasando?» El detective bajó la mirada hacia los documentos. Según los mensajes en el teléfono de Salvador, dijo, «Comenzaron a planear esto incluso antes de que usted se casara con él». Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el pecho. Antes de casarnos. Eso significaba que todo, desde el principio, había sido una mentira. El detective pasó a la siguiente página de la carpeta. «Ahora hay algo más que necesita saber sobre Salvador. Ese tampoco es su verdadero nombre». Lo miré confundida. «¿Cómo que no es su verdadero nombre?» Martínez deslizó otro documento hacia mí. «Su esposo no se llama Salvador Rivas. Su nombre real es Carlos Mendoza». Las palabras parecían irreales. Carlos Mendoza. No era el hombre con quien yo había vivido casi 20 años. El detective continuó hablando con la misma calma. «Carlos Mendoza tiene antecedentes penales en varios estados. Fraude, robo y participación en múltiples estafas financieras». Cada palabra se sentía más pesada que la anterior. Pero lo que dijo después fue aún peor. «En uno de esos casos», continuó el detective, «estuvo casado con otra mujer mayor. Mi respiración se volvió más lenta. Según los registros, esa mujer murió en circunstancias que nunca se pudieron aclarar completamente. Sentí que mis manos comenzaban a temblar». «¿Qué tipo de circunstancias?», pregunté. El detective dudó unos segundos antes de responder. «Oficialmente fue registrada como una muerte natural, pero la investigación en ese momento detectó señales preocupantes. La mujer había sido aislada de su familia y amigos. Había transferido grandes cantidades de dinero a su esposo en los meses anteriores. Y también había estado tomando medicamentos que nadie pudo identificar claramente». Mi mente se llenó de imágenes. Las pastillas, la confusión, el cansancio constante, las semanas en las que apenas tenía energía para salir de casa. De repente todo encajaba. Yo no era una mujer que simplemente estaba envejeciendo. Yo estaba siendo manipulada, estudiada, preparada, igual que aquella otra mujer. El detective continuó revisando los documentos. «Carlos Mendoza ha utilizado diferentes identidades a lo largo de los años», explicó. «En cada lugar crea una nueva vida, encuentra una víctima con estabilidad económica, gana su confianza y poco a poco toma control de sus recursos». Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloré. Estaba demasiado aturdida, demasiado sorprendida. «Entonces todo este tiempo», dije lentamente, «yo solo era...». No terminé la frase. El detective la terminó por mí. «Una víctima». Las palabras quedaron flotando en el aire. Durante 19 años, yo había pensado que tenía un compañero de vida. Pero para él, yo solo era una oportunidad, una inversión, un plan. Y lo peor era entender que aquella noche del coche negro probablemente era el último paso. El momento en que todo terminaría. El detective cerró la carpeta con suavidad. «Señora Luz», dijo con voz seria, «sabemos que esto es muy difícil de procesar». Asentí lentamente. Pero cuando pensé que ya no podía escuchar nada peor, él añadió una frase que me dejó completamente helada, porque según nuestras investigaciones, Carlos Mendoza y Carmen no trabajaban solos. Levanté la mirada. «¿Qué quiere decir?». El detective me observó directamente a los ojos. «Todavía hay alguien más involucrado». Cuando el detective Martínez dijo que había otra persona involucrada, sentí un nudo en el estómago. Hasta ese momento ya había escuchado más de lo que creía posible soportar. Mi esposo no era quien decía ser. Carmen no era su hija. Y durante meses me habían estado drogando para controlarme. Pensé que lo peor ya había pasado, pero estaba equivocada. El detective tomó otra hoja de la carpeta y la colocó frente a mí sobre la mesa. No dijo nada durante unos segundos. Solo dejó que mis ojos recorrieran el papel. Era otra transcripción de mensajes. Esta vez no era una conversación entre Salvador y Carmen. Era entre Carmen y alguien más. Al principio no entendí lo que estaba viendo,
pero cuando leí el nombre en la parte superior de la conversación, sentí que el mundo entero se detenía. Patricia, mi sobrina, la hija de mi hermana. Durante varios segundos pensé que debía tratarse de otra persona con el mismo nombre. No podía ser ella. No podía ser la Patricia que yo había criado. El detective me observaba en silencio mientras yo leía. Las primeras líneas parecían conversaciones normales. Carmen preguntaba cómo estaba yo. Patricia respondía con detalles que me resultaban demasiado familiares. Decía que su tía Luz estaba un poco cansada últimamente, que estaba tomando medicamentos para la presión, que pasaba la mayor parte del tiempo en casa. Sentí que mi respiración se volvía más lenta. Seguí leyendo. Había más mensajes. Muchos más. Patricia hablaba de mi rutina diaria. Decía a qué hora solía despertarme, a qué hora caminaba por el jardín, cuando solía hablar por teléfono, cuando estaba sola en casa. Cada frase era como una pequeña traición escrita con total naturalidad. No, murmuré casi sin darme cuenta. Esto no puede ser. El detective no interrumpió, solo esperó. Mis ojos siguieron bajando por la página. Entonces apareció otro mensaje. Carmen preguntaba algo muy específico. ¿Sabes cuánto dinero tiene tu tía en el banco? Mi corazón comenzó a latir más fuerte. La respuesta de Patricia estaba justo debajo. Aproximadamente 80.000 en ahorros. Y la casa está pagada. Sentí que mis manos comenzaban a temblar. No solo estaba hablando de mí, estaba dando información precisa sobre mis finanzas, sobre mi vida, sobre todo lo que yo tenía. Detective, dije finalmente, esto no puede ser Patricia. Ella es mi familia. El detective respiró con calma. Señora Luz, sabemos que es difícil de aceptar, pero estos mensajes fueron encontrados en el teléfono de Carmen, y ya hemos confirmado que pertenecen a su sobrina. Negué con la cabeza. No quería creerlo. Patricia no era solo una sobrina lejana que veía en días festivos. Después de que mi hermana murió, cuando Patricia era apenas una niña, yo la ayudé a criar. Pasó muchas tardes en mi casa. La llevé a la escuela. La ayudé con la tarea. Cuando fue a la universidad, yo misma le envié dinero varias veces para ayudarla. Siempre pensé que éramos cercanas. Siempre pensé que ella me quería. Volví a mirar los mensajes. Había uno donde Carmen preguntaba si yo sospechaba algo. La respuesta de Patricia fue rápida. No te preocupes. Confía completamente en Salvador. Sentí que una parte de mí se rompía. El detective pasó a otra hoja. Aquí hay más, dijo con suavidad. En esos mensajes, Patricia no solo compartía información general. También hablaba sobre mi salud. Decía que últimamente yo parecía más confundida, que a veces olvidaba cosas, que hablaba más lento. Entonces entendí algo terrible. Ella sabía de las pastillas. Ella estaba observando los efectos, como si fuera parte de un experimento. Mis ojos comenzaron a llenarse de lágrimas, pero las contuve. ¿Por qué haría algo así?, pregunté en voz baja. El detective no respondió inmediatamente. En cambio, señaló una línea específica más abajo en la conversación. Lea esto, dijo. Me incliné hacia adelante otra vez. El mensaje era corto, directo, pero cuando lo leí, sentí que el aire desaparecía de la habitación. Era un mensaje de Patricia para Carmen. Necesito el dinero para pagar mis deudas. Las palabras quedaron flotando frente a mis ojos. Durante años yo había enviado dinero a Patricia cada vez que decía tener problemas, cuando necesitaba pagar la renta, cuando tenía gastos médicos, cuando decía que había tenido dificultades en el trabajo. Nunca le pedí que me devolviera nada, porque era familia, pero ahora entendía algo que nunca había querido ver. Para ella, yo no era familia. Yo era una solución, una fuente de dinero, y al parecer estaba dispuesta a ayudar a extraños a destruir mi vida para conseguirlo. Después de leer el mensaje de Patricia, me quedé mirando la mesa sin poder moverme. Sentía como si mi mente estuviera tratando de acomodar demasiadas verdades al mismo tiempo. Mi esposo no era quien decía ser. Carmen no era su hija, y ahora mi propia sobrina había estado colaborando con ellos. Durante años, el detective Martínez me dejó unos segundos para respirar. Luego abrió otra sección de la carpeta que tenía frente a él. Señora Luz, dijo con voz tranquila, necesitamos explicarle lo que creemos que iba a ocurrir anoche. Sentí que mi estómago se contraía. Anoche. La palabra me devolvió a la imagen del sedán negro esperando frente a mi casa. El detective comenzó a hablar con cuidado, como si estuviera describiendo algo que sabía que sería difícil de escuchar. Según los mensajes entre Carlos Mendoza y Carmen, el plan llevaba meses preparándose. Todo estaba diseñado para que pareciera algo normal.
Primero vendría la invitación a cenar, un restaurante, una salida sencilla, algo que no despertara sospechas. Luego el transporte. El coche que estaba esperando frente a su casa no era un Uber, explicó Martínez. Era el vehículo de un hombre que trabaja con ellos. Un hombre que ya había sido arrestado antes por participar en secuestros. Sentí que el aire se volvía más pesado a mi alrededor. El detective continuó. La idea era simple. Usted subiría al coche creyendo que iba a cenar, pero ese coche nunca iba a llevarla a un restaurante. Tragué saliva. Entonces, ¿a dónde me habrían llevado? Martínez dudó unos segundos antes de responder. A algún lugar donde nadie pudiera encontrarla. Las palabras cayeron lentamente entre nosotros. En los mensajes, continuó el detective, Carlos y Carmen hablan sobre hacer que su desaparición parezca un accidente o una confusión. Una mujer mayor, desorientada por medicamentos, que se pierde y nunca regresa a casa. Sentí un frío profundo recorrer todo mi cuerpo. Luego vendría el siguiente paso. Carlos reportaría su desaparición a la policía. Actuaría como un esposo preocupado. Diría que usted había salido y nunca volvió. Con el tiempo, si nadie la encontraba, la ley permitiría declarar su muerte. En ese momento él tendría acceso completo a todo su dinero. Mis manos estaban completamente inmóviles sobre la mesa, pero el detective aún no había terminado. También encontramos documentos relacionados con un seguro de vida, añadió. Levanté la mirada lentamente. ¿Seguro de vida? Sí, dijo Martínez mientras sacaba una copia de un documento. Una póliza firmada hace aproximadamente 6 meses. El beneficiario es su esposo, Carlos Mendoza. El monto asegurado es de $500,000. $500,000. La cifra parecía imposible. No recuerdo haber firmado algo así, murmuré. El detective asintió. Eso es lo que esperábamos escuchar. Según los mensajes, usted firmó varios documentos durante los últimos meses. Documentos que probablemente le presentaron cuando estaba bajo el efecto de los sedantes. Recordé vagamente algunas tardes en las que Salvador me había pedido firmar papeles. Decía que eran asuntos del banco, cuestiones administrativas. Yo apenas los miraba, confiaba en él. Ahora entendía lo que realmente estaba firmando. Todo había sido preparado con precisión. La póliza, las cuentas, el acceso al dinero, incluso la historia que usarían cuando yo desapareciera. El detective continuó revisando los mensajes impresos. También hay instrucciones sobre cómo transferir su dinero a nuevas cuentas después de su desaparición, dijo. Carlos planeaba vender la casa, mover el dinero y abandonar el estado antes de que cualquier investigación pudiera avanzar demasiado. Sentí una mezcla de rabia y tristeza tan fuerte que apenas podía respirar. Durante 6 meses había estado viviendo dentro de un plan diseñado para destruir mi vida. 6 meses tomando pastillas que yo creía que eran vitaminas. 6 meses sintiéndome cansada, confundida, creyendo que estaba perdiendo mi memoria. Pero no era la edad, era veneno lento, era control, era manipulación. Todo para preparar el momento en que yo desaparecería sin dejar rastro. Me quedé en silencio durante mucho tiempo. Finalmente levanté la mirada hacia el detective. Entonces, todo estaba listo, dije. Sí, respondió con calma. Anoche era el último paso. El coche, el traslado. Después de eso, usted habría desaparecido. Miré la mesa, tratando de imaginar lo que habría ocurrido si hubiera ignorado el grito de Roberto, si hubiera confiado en mi esposo, si hubiera subido al coche. El detective me observó con una expresión seria. Señora Luz, dijo lentamente, hay algo que necesito que entienda. Levanté la mirada. Si usted hubiera subido a ese auto, hizo una pausa breve antes de terminar la frase. Hoy estaríamos buscando su cuerpo. El caso comenzó a aparecer en las noticias apenas unos días después del arresto. Al principio yo no entendía por qué tanta gente hablaba de algo que para mí era tan personal y tan doloroso. Pero los investigadores me explicaron que no era solo un caso familiar, era una red de fraude que llevaba años operando. Un hombre que cambiaba de identidad, que se casaba con mujeres mayores, que tomaba control de sus finanzas y que finalmente las hacía desaparecer. La historia llamó la atención rápidamente. Periodistas comenzaron a aparecer fuera de la corte. Algunos vecinos también empezaron a hablar de lo que había pasado aquella noche en nuestra calle. Yo intentaba mantenerme alejada de todo eso, pero había algo de lo que no podía escapar. El juicio. Semanas después, me informaron que el proceso comenzaría. Carlos Mendoza, el hombre al que yo había conocido como Salvador, sería juzgado junto con Carmen Rivera y Patricia Morales.
Los tres habían sido acusados de conspiración para cometer fraude, manipulación financiera y planificación de un crimen grave. El día del juicio llegué al tribunal con las manos temblando. Nunca había estado en una sala así. El lugar estaba lleno de gente, de abogados, de oficiales y de periodistas que hablaban en voz baja mientras esperaban que comenzara la audiencia. Cuando entré, mis ojos buscaron instintivamente a las tres personas que habían cambiado mi vida para siempre. Carlos estaba sentado en la mesa de la defensa. Ya no parecía el hombre que yo recordaba en casa. Sin su sonrisa tranquila y sin su actitud amable, su rostro se veía frío, distante. Carmen estaba sentada a su lado, y al otro lado de la sala estaba Patricia. Verla allí fue más difícil de lo que imaginaba. No llevaba esposas en ese momento porque había aceptado cooperar con la fiscalía. Su abogado había negociado un acuerdo para reducir su sentencia a cambio de testificar contra Carlos y Carmen. Cuando nuestras miradas se cruzaron por primera vez, ella bajó los ojos inmediatamente. El juicio comenzó con la presentación de pruebas. Los investigadores explicaron los mensajes encontrados en los teléfonos. Mostraron las transferencias bancarias, los documentos del seguro de vida y los registros de las identidades falsas de Carlos Mendoza. Cada detalle confirmaba lo que yo había escuchado en la estación de policía. Pero el momento más difícil llegó cuando Patricia fue llamada al estrado. La vi caminar lentamente hacia el lugar donde debía declarar. Su rostro parecía más cansado de lo que recordaba. Durante un segundo, cuando se sentó frente al juez, pude ver en sus ojos a la niña que yo había ayudado a criar. Pero esa niña ya no estaba allí. El fiscal comenzó a hacerle preguntas. Patricia habló en voz baja al principio, pero sus palabras se escuchaban claramente en la sala. Explicó que había conocido a Carlos Mendoza años atrás, cuando atravesaba problemas financieros. Dijo que él se acercó a ella sabiendo que tenía una relación cercana conmigo. Le prometió dinero, mucho dinero. Según su declaración, él le ofreció una parte de todo lo que lograran obtener si ella les ayudaba a conocer detalles sobre mi vida, mi rutina, mi situación financiera, mis hábitos. Ella aceptó. Mientras hablaba, yo sentía que cada palabra era como una nueva herida, porque muchas de las cosas que contó eran recuerdos de momentos en los que yo confiaba en ella. Las conversaciones telefónicas, las visitas familiares, las preguntas sobre mi salud, todo había sido información para ellos. El fiscal le preguntó directamente si sabía que el plan incluía hacerme desaparecer. Patricia dudó antes de responder. Dijo que al principio pensó que solo querían robar mi dinero, pero que con el tiempo entendió que la situación era más grave. Aún así, continuó colaborando. El silencio en la sala era tan profundo que se podía escuchar el sonido de los papeles moviéndose. Entonces el fiscal hizo la pregunta que todos esperaban. ¿Por qué? ¿Por qué había decidido ayudar en algo así contra su propia familia? Patricia levantó la mirada por primera vez en mucho tiempo, y miró directamente hacia donde yo estaba sentada. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero su voz fue clara. Elegí mi vida sobre la tuya. La frase quedó suspendida en el aire. No hubo gritos, no hubo reacciones exageradas, solo un silencio pesado que llenó toda la sala. En ese momento, entendí algo que me dolió más que cualquier otra cosa que hubiera escuchado en el juicio. Para ella, yo no era una tía que la había cuidado. Yo era una oportunidad. El juez pidió un receso después de su declaración. Mientras salíamos de la sala, uno de los abogados de la fiscalía se acercó a mí. Señora Luz, dijo con calma, ahora viene una parte muy importante. Lo miré sin entender. Su testimonio será clave para este caso. Todo lo que hemos presentado es fuerte, pero su historia es lo que permitirá que el jurado entienda lo que realmente ocurrió. Sentí nuevamente ese nudo en el estómago, porque en ese momento comprendí algo. Todo lo que había pasado, todo lo que había descubierto, ahora dependía de mí decirlo frente a todos. El futuro de ese juicio dependía de mi voz. Los días del juicio pasaron más lentos de lo que imaginé. Cada jornada parecía una mezcla de recuerdos, pruebas y preguntas que me obligaban a revivir momentos que preferiría olvidar. Pero al mismo tiempo, cada palabra que salía a la luz hacía que todo tuviera más sentido. Cuando llegó el momento de dar mi testimonio, caminé hasta el estrado con las manos ligeramente temblorosas. Nunca había hablado frente a tantas personas. El juez, los abogados, el jurado, los periodistas, todos observaban en silencio. Pero cuando comencé a hablar, algo cambió dentro de mí. No conté la historia como una víctima indefensa. Conté la verdad de mi vida durante esos meses.
Hablé de las pastillas que tomaba cada mañana creyendo que eran vitaminas. Hablé del cansancio constante, de la confusión, de cómo mi mundo se había ido cerrando poco a poco sin que yo entendiera por qué. Conté cómo Salvador controlaba mis cuentas, cómo Carmen llamaba preguntando por mi salud, y cómo Patricia me hacía preguntas que ahora entendía que no eran por cariño, sino por información. Cada palabra era una pieza de un rompecabezas que finalmente estaba completo. Los abogados defensores intentaron cuestionar mi memoria. Dijeron que las pastillas podían haber afectado mi percepción de los hechos, pero yo sabía lo que había vivido. Sabía cómo se sentía despertar cada día creyendo que algo estaba mal dentro de mi propia mente. Cuando terminé de declarar, el silencio en la sala fue profundo. Después vinieron los últimos argumentos de los abogados y finalmente el momento que todos esperaban. El jurado se retiró a deliberar. Esas horas fueron las más largas de todo el proceso. Yo estaba sentada en una pequeña sala junto a uno de los fiscales. Roberto también estaba allí conmigo. Había venido todos los días del juicio, sentándose en silencio en la última fila de la sala, como si su simple presencia fuera una forma de recordarme que no estaba sola. A veces hablábamos, a veces solo esperábamos. Cuando finalmente nos avisaron que el jurado había tomado una decisión, sentí que mi corazón latía con una fuerza que casi podía escuchar. Regresamos a la sala del tribunal. Todos se pusieron de pie cuando el juez entró. El jurado estaba sentado en silencio. Carlos Mendoza estaba en la mesa de la defensa con la misma expresión fría que había mostrado durante todo el juicio. Carmen permanecía quieta a su lado. Patricia miraba al suelo. El juez pidió que se leyera el veredicto. La voz del secretario del tribunal resonó en la sala. Culpable. La palabra llegó clara y firme. Carlos Mendoza fue declarado culpable de conspiración para cometer fraude, manipulación financiera y planificación de un crimen grave. La sentencia llegó poco después. Cadena perpetua, sin posibilidad de libertad anticipada. Carlos no reaccionó. Solo miró hacia adelante, como si el veredicto no le sorprendiera. Luego vino el turno de Carmen. El jurado también la declaró culpable. Su participación en el plan había quedado completamente demostrada por los mensajes y los documentos encontrados. El juez dictó la sentencia. 25 años de prisión. Finalmente llegó el momento de Patricia. La sala se quedó en silencio. Ella había cooperado con la fiscalía, y su testimonio había ayudado a explicar cómo se había construido el plan desde el principio. Por esa razón, el jurado consideró su colaboración. La sentencia fue menor. 10 años de prisión. Cuando escuché la cifra, no sentí satisfacción. No sentí alegría. Ni siquiera sentí venganza. Sentí algo muy diferente. Sentí una especie de vacío tranquilo, como si un peso enorme que había estado sobre mi vida durante años finalmente hubiera desaparecido. Por primera vez en mucho tiempo podía respirar sin miedo. Podía pensar sin la sombra constante de alguien controlando cada aspecto de mi vida. Cuando el juicio terminó y las personas comenzaron a salir de la sala, Roberto se acercó a mí. No dijo mucho, solo puso una mano en mi hombro y sonrió con suavidad. A veces las palabras no son necesarias. Mientras salíamos del tribunal, comprendí algo importante. La justicia había llegado, pero mi vida no volvía automáticamente a la normalidad. Tenía 65 años. Había pasado meses viviendo en una mentira sin saberlo. Había perdido a mi esposo, a mi sobrina y la seguridad que creía tener en mi propia casa. La verdad era que tenía que empezar de nuevo, desde cero, pero por primera vez en mucho tiempo ese comienzo no me asustaba, porque al menos esta vez la vida que iba a construir sería real, no una ilusión creada por alguien más, no una historia manipulada en silencio. Sería mi vida, y aunque todavía no lo sabía en ese momento, lo que vendría después cambiaría mi historia de una forma que jamás hubiera imaginado. Porque 2 años después de aquel juicio, todo sería completamente diferente. 2 años después de aquel juicio, mi vida es completamente diferente. Ya no vivo en Maple Street. Durante mucho tiempo no pude ni siquiera pasar por esa calle sin sentir un nudo en el pecho. La casa donde viví 19 años guardaba demasiados recuerdos, demasiadas mentiras. Así que finalmente tomé una decisión que al principio me parecía imposible. La vendí. Con ese dinero y con lo que logré recuperar de mis ahorros, compré algo mucho más simple, pero mucho más verdadero. Una casa pequeña, con un jardín grande y lleno de luz. Y no estoy sola allí. Roberto y yo vivimos juntos ahora. Durante los primeros meses después del juicio, él fue una presencia tranquila en mi vida. Nunca presionó, nunca intentó tomar decisiones por mí. Simplemente estaba allí,
ayudándome a recordar cómo se siente vivir sin miedo, sin pastillas, sin secretos, sin alguien controlando cada parte de mi vida. Una noche, mientras estábamos sentados en el jardín viendo cómo el sol se escondía detrás de los árboles, Roberto me hizo una pregunta que me tomó completamente por sorpresa. Me miró con una sonrisa tranquila y dijo, ¿te gustaría casarte conmigo? No respondí de inmediato. Esta vez pensé mucho antes de decir algo, porque después de todo lo que había vivido, entendí que el amor también necesita límites claros. Así que le dije algo muy importante. Si íbamos a casarnos, habría 2 condiciones: independencia financiera y ninguna forma de control. Cada uno con su espacio, su voz y sus decisiones. Roberto sonrió y aceptó sin dudar. Nos casamos unos meses después. No hubo una gran ceremonia ni invitados elegantes, solo algunos vecinos cercanos y un pequeño altar improvisado en el jardín de nuestra casa. Fue simple, pero fue real. Hoy, cuando pienso en todo lo que ocurrió, entiendo algo que antes no veía. Hay personas en el mundo que intentarán destruirte, manipularte o aprovecharse de tu confianza. Pero a veces basta con una sola persona que tenga el valor de hablar en el momento correcto para cambiar tu destino. Si la historia que acabo de contar te hizo pensar en alguien, tal vez hoy sea un buen momento para preguntarle cómo está, porque a veces una sola voz puede salvar una vida. Si esta historia te hizo reflexionar, cuéntame desde qué ciudad me estás escuchando. Y si te gustan historias reales como esta, puedes apoyar el canal con un like y suscribiéndote. Nunca sabes qué historia podría abrirte los ojos mañana.